Eran las 3 de la madrugada, cuando mi cuerpo dejó de temblar y una voz que no era mía me dijo, «Todavía estoy aquí». Esa noche entendí lo que ningún pastor tuvo el valor de enseñarme sobre el Espíritu Santo. Hay una pregunta que muy pocos predicadores se atreven a responder desde el púlpito, y es la razón por la que tantos hijos de Dios pasan años sintiéndose abandonados en medio de su propia fe. Se les enseña a orar, se les enseña a leer la Biblia, se les enseña a asistir cada domingo, pero nadie les explica qué hacer cuando el cielo parece guardar silencio. Nadie les dice que ese silencio tiene un nombre, y que ese nombre no es ausencia de Dios, sino la presencia callada del Espíritu Santo, obrando donde los ojos humanos no alcanzan a ver. Esa ausencia de explicación deja a muchos creyentes caminando a tientas, buscando respuestas en lugares equivocados, cuando la respuesta siempre estuvo más cerca de lo que imaginaban. Charles Spurgeon, aquel hombre que predicó ante miles sin perder jamás la ternura de un pastor de ovejas, decía que el Espíritu Santo no siempre se manifiesta con temblores ni con voces que retumban en el aire. A veces llega como una brisa que apenas mueve las hojas, y el alma que no ha sido enseñada a reconocerlo termina buscando fuego donde solo había una mano extendida en la quietud. Piensa en esas noches en que te quedaste despierto, mirando el techo, preguntándote si Dios todavía se acordaba de ti. Piensa en esas madrugadas donde repetiste la misma oración una y otra vez, esperando una señal que nunca llegó como la imaginabas. Eso no fue debilidad de tu fe. Eso fue el momento exacto en que el Espíritu Santo trabajaba más profundo de lo que tus sentidos podían percibir. Ahí, en la parte de tu corazón donde ni tú mismo tenías acceso todavía. Spurgeon solía advertir a su congregación que el mayor error del creyente moderno era medir la obra de Dios por lo que se puede sentir y no por lo que se puede confiar. Él conocía la melancolía, la conocía de primera mano. Por eso enseñaba con una honestidad que hoy pocos se atreven a repetir, que el Espíritu de Dios visita también los valles oscuros del alma, no solamente los momentos de victoria que se cuentan desde el escenario. Esa honestidad marcó a toda una época de creyentes que aprendieron a confiar incluso cuando su corazón no sentía nada especial. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús mismo lo dejó dicho con una claridad que debería sacudirnos. El Consolador, el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas y recordará todo lo que fue dicho. No promete espectáculo, promete memoria, promete enseñanza, promete una presencia que permanece incluso cuando el corazón ya no tiene fuerzas para sentir nada. Hay algo que ningún pastor suele explicar en detalle, y es que el Espíritu Santo no necesita tu emoción para actuar. Él no depende de que tú lo sientas para estar obrando. Muchos abandonan la fe pensando que Dios los dejó solos, cuando en realidad fue su propia definición de cercanía la que se quedó corta, atrapada en la idea de que solo lo espiritual ruidoso es lo verdaderamente espiritual. Recuerda a Elías, escondido en la cueva, esperando encontrar a Dios en el viento fuerte que partía las montañas, en el terremoto, en el fuego. Y Dios no estaba en nada de eso. Estaba en el silbo apacible y delicado, en ese susurro que solo se escucha cuando el alma deja de exigir espectáculo y empieza a escuchar de verdad. Esa misma escena se repite hoy en tu habitación, en tu auto, en tu cocina, mientras lavas los platos preguntándote si alguien allá arriba todavía te presta atención. Spurgeon comparaba al Espíritu Santo con el aceite que alimenta la lámpara sin que nadie lo vea entrar. Nadie aplaude al aceite, nadie lo nota mientras la llama sigue encendida. Pero el día que falta, la oscuridad llega de inmediato, y ahí, solo ahí, entendemos cuánto dependíamos de algo que jamás buscó reconocimiento. Piensa en cuántas veces creíste que orabas sola, que leías la Biblia sola, que enfrentabas la tristeza de una casa vacía o de una familia dividida sin ayuda de nadie. Y sin embargo, algo dentro de ti seguía sosteniéndote en pie cuando ya no tenías motivos humanos para seguir. Ese sostén silencioso tiene nombre,
y ese nombre es el Espíritu Santo obrando donde tú ni siquiera sabías mirar. Muchos de ustedes, los que me están escuchando ahora mismo, cargan una fe cansada, no por falta de amor a Dios, sino porque nadie les enseñó que la sequedad espiritual también es parte del camino, y que el Espíritu Santo camina precisamente en esas temporadas donde parece que todo se ha detenido. Él no se ha ido, está reordenando cosas dentro de ti que tú todavía no puedes ver desde donde estás parado. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que en tus noches más silenciosas, cuando ni siquiera tenías fuerzas para formar una oración completa, alguien estaba orando por ti desde adentro, con una intensidad que tu mente consciente jamás pudo medir. Spurgeon insistía en algo que marcó a toda una generación de creyentes ingleses. El Espíritu Santo no busca convencerte con emociones pasajeras, busca transformarte desde la raíz, y esa transformación casi nunca se siente como fuego, se siente como paciencia, se siente como una calma que no tiene explicación lógica en medio del caos que estás viviendo. Si esta historia te está tocando algo por dentro, quiero pedirte algo sencillo antes de continuar. Suscríbete a este canal. Aquí seguimos compartiendo, semana tras semana, las verdades que pocos se atreven a predicar con esta claridad, inspiradas en la vida y las enseñanzas de Charles Spurgeon, para que tu fe encuentre raíces firmes incluso en las noches más oscuras. Y si últimamente sientes que tu oración se quedó vacía, que la Biblia ya no te habla como antes, que hay una distancia entre tú y Dios que no logras explicar, quiero contarte que preparamos una guía pensada exactamente para ese momento que estás viviendo. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, y en ella encontrarás un camino claro, día por día, para volver a sentir esa cercanía que tanto extrañas. Esta guía existe para que tu vida devocional deje de ser un peso y vuelva a ser el refugio que Dios diseñó para ti, para que dejes atrás esa sensación de estar orando al vacío y vuelvas a sentir que Dios te escucha de verdad. Adquiérela ahora mismo a través del enlace del primer comentario fijado, porque tu alma no tiene por qué esperar un día más para respirar de nuevo en la presencia de Dios. Hay una historia que muchos conocen a medias, la de un hombre llamado Nicodemo, que llegó de noche a buscar a Jesús porque durante el día no se atrevía. Tenía preguntas que no encajaban en los discursos que había escuchado toda su vida en el templo, y algo en su interior le decía que la respuesta que buscaba no vendría de otro maestro más, sino de algo que todavía no comprendía del todo. Jesús le habló de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, y Nicodemo se quedó atrapado en la lógica humana, preguntando cómo podía un hombre volver al vientre de su madre. Esa confusión no era ignorancia, era la misma confusión que enfrentan hoy tantas personas que oyeron hablar del Espíritu Santo únicamente como un tema de sermón, jamás como una presencia viva que transforma desde adentro hacia afuera. Tú también en algún momento de tu vida llegaste de noche con tus preguntas, tal vez no literalmente en la oscuridad de una calle antigua, pero sí en esa oscuridad interior donde nadie te veía luchar. Esas noches donde revisabas cada decisión que habías tomado, cada relación que se había roto, cada promesa que sentías que Dios no había cumplido todavía. Y ahí, justo en ese punto, es donde comienza a entenderse algo que pocos se detienen a explicar. El Espíritu Santo no llega únicamente para consolar, llega también para revelar, para mostrarte cosas que tu propio corazón había escondido de ti mismo. Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, no solo a la que te resulta cómoda. Esa verdad incómoda a veces tiene el rostro de una madre que nunca supo pedir perdón. Otras veces tiene el rostro de un hijo que se alejó de casa y de la fe al mismo tiempo, como si ambas cosas estuvieran conectadas en su mente de una forma que nadie le ayudó a desenredar. El Espíritu Santo trabaja precisamente ahí, en esas grietas familiares
que la gente prefiere no mencionar en las reuniones de la iglesia. Piensa en una mujer que durante años guardó silencio frente al maltrato de su esposo, convencida de que someterse a todo era sinónimo de fe. Nadie le explicó que el discernimiento también es un fruto del Espíritu, que Dios no pide sumisión ciega ante el abuso, que hay una diferencia enorme entre humildad y permitir que te destruyan poco a poco mientras repites versículos que ni siquiera entiendes del todo. El engaño religioso no siempre llega vestido de herejía evidente. A veces llega disfrazado de tradición, de costumbre familiar, de frases que se repiten generación tras generación sin que nadie las examine a la luz de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, advierte que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese versículo no fue escrito para asustarte, fue escrito para darte una herramienta. Probar los espíritus significa observar los frutos, significa preguntarte si esa enseñanza que recibiste te acerca a la libertad que Cristo prometió o te hunde más en la culpa y en el temor constante. Muchas personas viven años bajo una carga religiosa que jamás vino de Dios, sino de interpretaciones humanas disfrazadas de autoridad divina. Esa advertencia no es paranoia, es protección. ¿Cuántas familias se han dividido porque alguien confundió manipulación con autoridad espiritual? Porque alguien usó el nombre de Dios para justificar control, silencio forzado, culpa constante. El verdadero Espíritu Santo nunca empuja hacia el miedo permanente, empuja hacia la libertad que nace de la verdad, aunque esa verdad duela al principio. Hay una escena que se repite en miles de hogares hispanos, la de un padre que exige obediencia, citando la Biblia, pero nunca practicó el amor que la misma Biblia describe. Los hijos crecen confundidos, creyendo que Dios es tan exigente y frío como ese padre terrenal, y se alejan de la fe no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque nunca conocieron realmente al Espíritu que consuela, que restaura, que nunca condena sin antes ofrecer un camino de regreso. En Gálatas capítulo 5 enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Fíjate bien en lo que falta en esa lista. No aparece el miedo, no aparece el castigo constante, no aparece la humillación pública como método de corrección espiritual. Si algo que se presenta como espiritual produce lo contrario a esa lista, ahí hay una señal que merece atención. Recuerda a la mujer samaritana junto al pozo, aquella que cargaba una historia de 5 matrimonios fallidos y una vida que el pueblo entero señalaba con desprecio. Jesús no llegó a condenarla frente a la multitud. Llegó a ofrecerle agua viva. Llegó a hablarle de un espíritu que adora en verdad, sin importar cuántas veces la habían juzgado antes. Esa misma agua viva sigue disponible para cada persona que hoy siente que su historia familiar es demasiado quebrada para ser restaurada. Para el hombre que cree que ya perdió demasiados años en amarguras. Para la mujer que cree que su matrimonio ya no tiene remedio. Para el hijo que se alejó tanto que piensa que el regreso ya no es posible. El Espíritu Santo no mide el tiempo perdido de la misma forma en que lo medimos nosotros. No calcula cuántos años llevas alejado antes de decidir si vale la pena acercarse. Su naturaleza no es la del juez que lleva cuentas, sino la del consolador que sostiene la puerta abierta, incluso cuando tú mismo dejaste de creer que alguien la mantenía así. Nicodemo tardó tiempo en entender del todo lo que Jesús le había dicho aquella noche. La Escritura ni siquiera registra que haya respondido con claridad en el momento. Pero después, cuando otros abandonaron a Jesús por miedo, fue Nicodemo quien apareció defendiéndolo ante el Sanedrín. Y fue Nicodemo quien llevó las especias para su sepultura, un acto silencioso de fe que nadie esperaba de un hombre que llegó de noche haciendo preguntas incómodas. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en las personas que parecen tardar demasiado en entender. Siembra algo que germina en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros exigimos. Tal vez tú también sientes que has tardado demasiado en comprender ciertas cosas de tu propia fe.
en sanar ciertas heridas familiares, en perdonar a quien todavía no sabes cómo perdonar del todo. Y sin embargo, aquí sigues, escuchando, preguntando, buscando de noche igual que Nicodemo aunque nadie más lo note. Eso ya es una señal de que el Espíritu Santo no te ha soltado, de que algo dentro de ti todavía se resiste a conformarse con una fe superficial, de que la misma inquietud que sientes ahora es parte del proceso que Él mismo está dirigiendo en silencio. Hay un momento en la vida de todo creyente donde la fe deja de ser una herencia recibida de los padres y se convierte en una decisión personal, íntima, casi solitaria. Ese momento no siempre llega con celebración. A veces llega en medio de una pérdida, de un diagnóstico inesperado, de una traición que nadie vio venir dentro de la propia familia. Job conocía bien ese territorio. Un hombre que lo tenía todo: hijos, tierras, salud, respeto de sus vecinos, y que en cuestión de días vio derrumbarse cada pilar sobre el que había construido su vida. Sus amigos llegaron con explicaciones fáciles, con teorías sobre pecados ocultos, con la certeza cómoda de quienes nunca han estado dentro del dolor que intentan explicar desde afuera. Job nunca recibió una respuesta clara sobre por qué le sucedió lo que le sucedió. Dios le habló desde el torbellino, le mostró la inmensidad de la creación, pero jamás le dio el motivo exacto que Job tanto pedía. Y sin embargo, algo cambió en él después de ese encuentro. No cambió su circunstancia inmediatamente, cambió su manera de sostenerse en medio de lo que no entendía. Eso mismo sucede hoy con tantas familias que atraviesan enfermedades sin explicación, divorcios que llegaron sin aviso, hijos que se alejaron de casa sin que nadie supiera exactamente en qué momento se rompió el vínculo. La pregunta que más se repite en esas noches no es teológica, es profundamente humana. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué justo ahora que intentaba hacer las cosas bien? Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo se ha citado tantas veces que a veces pierde su peso real, pero detente un momento a pensar en lo que realmente promete. No promete que todo lo que sucede sea bueno, promete que Dios puede tomar incluso lo que duele y tejerlo hacia un propósito que todavía no alcanzas a ver. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en una cárcel egipcia durante años. Nadie en ese momento de su vida hubiera podido explicarle que todo ese sufrimiento formaba parte de un plan que terminaría salvando a su propia familia de morir de hambre. La perspectiva solo llegó después, mucho después, cuando ya había atravesado el desierto completo de la traición y el abandono. Hay padres que hoy cargan el peso de un hijo alejado de la fe y sienten que fracasaron, que hicieron algo mal, que Dios los está castigando de alguna manera silenciosa. Esa culpa constante no viene de Dios, viene del enemigo que sabe exactamente dónde presionar para paralizar a un padre o a una madre. En lugar de esa parálisis, el Espíritu impulsa a seguir orando, a seguir esperando, a seguir confiando en que el mismo Dios que sostuvo a José en la cárcel puede sostener a ese hijo alejado en su propio proceso, aunque el camino de regreso tome más tiempo del que cualquier padre desearía. Lucas capítulo 15. Cuenta la historia del hijo pródigo, ese joven que exigió su herencia antes de tiempo y la despilfarró en una vida vacía, lejos de casa. La Escritura no dice que el padre salió a buscarlo por los caminos, dice que se quedó esperando, que lo vio venir de lejos, porque nunca dejó de mirar hacia el horizonte. Esa espera activa, esa vigilancia constante sin desesperación, es exactamente lo que se pide hoy de tantos padres que sienten que ya no tienen más fuerzas para seguir orando por sus hijos. La espera del padre no fue pasividad, fue una forma silenciosa de fe sostenida durante años de silencio absoluto. El hijo regresó no porque el padre fuera a buscarlo con reproches, sino porque tocó fondo y recordó que en la casa de su padre había pan de sobra. A veces el proceso de restauración de una familia no depende de cuánto perseguimos a la persona que se alejó, sino de mantener la puerta abierta,
la mesa servida, la disposición al perdón intacta para el día en que decida regresar. Hay algo profundamente sanador en entender que Dios no exige que entiendas cada capítulo de tu historia mientras lo estás viviendo. Job no entendió su sufrimiento mientras ocurría. José no entendió su traición mientras la sufría. El padre del hijo pródigo no entendió por qué su hijo eligió ese camino de destrucción. Y sin embargo, todos ellos sostuvieron algo que hoy parece casi extinto: la paciencia de confiar sin necesitar respuestas inmediatas. Tú que estás escuchando esto, tal vez cargas una historia parecida. Un matrimonio que no salió como esperabas, una enfermedad que llegó sin previo aviso a tu cuerpo o al de alguien que amas, un hijo que dejó de contestar tus llamadas, una traición dentro de tu propia iglesia, de personas que confiabas y que terminaron lastimándote más que cualquier extraño podría haberlo hecho. Nada de eso significa que Dios te abandonó. Significa que estás atravesando un capítulo cuyo final todavía no has leído, un capítulo que solo tiene sentido completo cuando se lee junto a los que vienen después. La vida de José no se explica solo con la cárcel, se explica con el trono al que después llegó. La vida de Job no se explica solo con la pérdida, se explica con la restauración que llegó después, distinta, pero real. Piensa también en Ana, aquella mujer estéril que año tras año subía al templo cargando su vergüenza delante de una comunidad que no entendía su dolor. Oraba con tanta angustia que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Nadie a su alrededor comprendía lo que ella cargaba por dentro, y sin embargo, esa misma oración incomprendida terminó dando origen al profeta Samuel, uno de los hombres más importantes de toda la historia de Israel. Ana no sabía mientras lloraba en el templo que su dolor tenía un propósito que trascendería su propia vida. Tampoco tú puedes saber hoy, en medio de tu propia angustia, qué está gestando Dios a través de esa espera que tanto te cuesta sostener. Tal vez tu perseverancia silenciosa está formando algo en tus hijos, en tu familia, en las generaciones que vienen después de ti, algo que todavía no tiene rostro ni nombre. Quizás ahora mismo no puedes ver el final de tu propia historia, y eso está bien. Nadie en la Escritura vio el final mientras estaba en medio del proceso. Lo único que se pidió de ellos, y lo único que se pide hoy de ti, es sostenerte un día más, confiar un poco más, permitir que ese proceso silencioso siga trabajando incluso en los días donde no sientes absolutamente nada especial. Hay una escena en el libro de los Hechos que pocas veces se predica con la profundidad que merece. Una mujer llamada Ananías y su esposo Zafira vendieron una propiedad y decidieron entregar solo una parte del dinero a la iglesia, pero fingieron entregar el total completo. No fue el guardarse una parte lo que trajo consecuencias tan graves, fue la mentira delante del Espíritu Santo, la pretensión de aparentar una entrega que en realidad no existía. Esa historia incomoda a muchos porque expone algo que rara vez se menciona en los templos hoy. El Espíritu Santo no solo consuela, también examina, también confronta la hipocresía disfrazada de piedad. ¿Cuántas familias hoy sostienen una apariencia de fe perfecta hacia afuera, mientras por dentro cargan secretos, resentimientos, heridas que nunca se atrevieron a nombrar delante de nadie, ni siquiera delante de Dios? Piensa en esos hogares donde todos sonríen en las fotografías del domingo después del culto, pero donde en casa reina un silencio pesado entre padres e hijos que llevan años sin resolver una discusión antigua. El Espíritu Santo no busca exponerte para humillarte, busca liberarte de esa doble vida agotadora que consume más energía que la sinceridad misma. Salmos capítulo 139, versículo 23 dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». Esa no es una oración cómoda, es una invitación a que algo dentro de ti sea removido, revisado, puesto en orden, aunque ese proceso duela más de lo que estabas dispuesto a admitir cuando empezaste a orar así. Hay revelaciones que Dios entrega no para asombrarte, sino para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pedro
tuvo una visión de animales impuros descendiendo del cielo, una revelación que al principio le pareció absurda, contraria a todo lo que había aprendido durante toda su vida religiosa. Esa visión no llegó para entretenerlo, llegó para prepararlo a recibir a Cornelio, un gentil, alguien que su tradición le había enseñado a mantener a distancia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intenta abrirnos los ojos frente a personas que nuestras propias tradiciones familiares nos enseñaron a juzgar, a evitar, a considerar menos dignas del amor de Dios? Un hijo que se apartó por su orientación, un familiar que cometió errores públicos, un vecino de otra denominación al que se le mira con desconfianza, sin razón concreta, más allá de la costumbre heredada. El discernimiento espiritual verdadero no se trata de encontrar más razones para juzgar, se trata de reconocer dónde nuestra propia dureza de corazón se disfrazó de convicción bíblica. Pedro tuvo que aprender eso de la manera más incómoda posible, cuestionando en pleno proceso lo que siempre había dado por sentado como correcto. Piensa en cuántas conversaciones familiares terminaron en distancia porque alguien confundió su opinión personal con la voluntad de Dios, porque alguien citó un versículo fuera de contexto para justificar el rechazo hacia un hijo, hacia una nuera, hacia un yerno que nunca encajó del todo en las expectativas heredadas de generaciones anteriores. El Espíritu Santo nunca tuerce la Escritura para justificar el desprecio hacia nadie. Hay alertas espirituales que llegan de formas inesperadas también dentro del propio hogar. Una madre que de pronto siente una inquietud extraña sobre alguien cercano a su hijo, sin ninguna evidencia clara todavía. Un padre que percibe que algo no anda bien en el matrimonio de su hija, aunque ella insista en que todo está perfecto. Esas inquietudes silenciosas, cuando nacen de un corazón que busca a Dios genuinamente, muchas veces son precisamente el Espíritu Santo trabajando como sistema de alerta antes de que la crisis explote por completo. No es superstición, es sensibilidad espiritual cultivada durante años de caminar cerca de Dios. No toda inquietud es del espíritu, por supuesto. Existe también la ansiedad propia del ser humano, el miedo que nace de experiencias pasadas y no de una guía real. Distinguir entre ambas cosas requiere tiempo en oración, requiere conocer la voz de Dios lo suficiente como para no confundirla con el ruido interno de nuestros propios temores acumulados durante años. Primera de Reyes, capítulo 19. Muestra a Elías completamente agotado, pidiendo morir bajo un enebro, convencido de que era el único que quedaba fiel en toda la nación. Dios no lo reprendió por su agotamiento, le dio de comer, le dejó dormir, y después le habló en el silbo apacible. Esa secuencia importa. Antes de la revelación espiritual, vino el descanso físico. El cuerpo cansado también necesita atención antes de que el alma pueda escuchar con claridad. ¿Cuántos padres y madres hoy están tan agotados cuidando a sus familias, resolviendo problemas económicos, sosteniendo relaciones difíciles que ya no tienen espacio interior para escuchar nada? No es falta de fe, es agotamiento genuino, y Dios lo entiende mejor de lo que la mayoría de las congregaciones suelen reconocer desde el púlpito. Hay algo profundamente liberador en aceptar que Dios no exige que sigas orando con la misma intensidad todos los días de tu vida. Hay temporadas de sequía donde lo único que puedes ofrecer es tu presencia cansada delante de Él, sin palabras elaboradas, sin fórmulas perfectas, simplemente estando ahí, como Elías bajo aquel árbol, esperando que alguien más fuerte que tú se hiciera cargo por un momento. La revelación divina no siempre llega en un momento de éxtasis espiritual. A veces llega después de una siesta necesaria, después de una comida compartida en silencio, después de permitirte simplemente parar sin sentir culpa por hacerlo. El Espíritu Santo no exige agotamiento como prueba de devoción, exige apertura genuina, y esa apertura casi nunca coexiste con un cuerpo y una mente completamente exhaustos. Ananías y Zafira murieron por sostener una mentira delante de Dios. Elías fue alimentado y sostenido a pesar de su desesperación. Ambas historias muestran las dos caras de la misma verdad. El Espíritu Santo confronta lo falso, pero sostiene lo honesto,
incluso cuando esa honestidad se presenta como debilidad, como cansancio, como ganas de rendirse frente a una vida que se volvió demasiado pesada de cargar sola. Tal vez tú llevas tiempo sosteniendo una apariencia que ya no puedes mantener, o tal vez llevas tiempo demasiado cansado para fingir que todo está bien delante de tu propia familia. Ninguna de las dos cosas te aleja del alcance del Espíritu Santo. Al contrario, ambas son exactamente el punto donde Él suele empezar a trabajar con mayor profundidad, ahí donde ya no queda espacio para las máscaras que sostuviste durante tanto tiempo. Quitarte esa máscara no es debilidad. Es el primer paso hacia una fe más real que la que mostrabas en público. Dios nunca necesitó tu actuación perfecta. Necesita tu corazón tal como está, cansado o quebrado, honesto delante de Él, dispuesto a dejar que el Espíritu haga su trabajo silencioso, mientras tú simplemente permaneces presente. Hay una pregunta que casi todos guardamos en silencio, aunque nos acompañe durante toda la vida. ¿Qué sucede realmente después de la muerte y si la salvación que creemos tener es tan segura como nos enseñaron desde niños? Muchos crecieron memorizando versículos sobre el cielo sin que nadie les explicara con honestidad las dudas que surgen cuando la muerte toca la puerta de la propia familia. Jesús le habló al ladrón que colgaba junto a él en la cruz con una claridad que sorprende por su sencillez. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo lista de requisitos, no hubo años de preparación religiosa, no hubo ceremonias previas. Hubo un corazón que reconoció su necesidad y una gracia que respondió sin condiciones adicionales. Esa escena incomoda a quienes durante años enseñaron la salvación como un premio ganado a base de esfuerzo constante, de perfección religiosa, de nunca fallar. El Espíritu Santo obra precisamente al revés. Convence de pecado, sí, pero también convence de que la gracia alcanza incluso al que llega en el último minuto de su historia, incluso al que cree que ya arruinó demasiado su vida para merecer algo bueno de Dios. Piensa en esa madre que perdió a un hijo antes de que él pudiera reconciliarse plenamente con su fe. Piensa en ese esposo que enterró a su esposa sin saber con certeza si ella había hecho las paces con Dios en sus últimos días. Esas dudas atormentan silenciosamente a miles de personas que nunca encuentran espacio para hablar de ellas en voz alta dentro de sus congregaciones. El miedo a hacer esas preguntas en público nace de una cultura religiosa que confunde la duda con la falta de fe, cuando en realidad muchas de las figuras más fieles de la Escritura pasaron por temporadas enteras de cuestionamiento. Tomás necesitó tocar las heridas de Jesús para creer, y Jesús no lo condenó por eso, simplemente le ofreció la evidencia que su corazón necesitaba en ese momento particular de su proceso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Esa certeza no depende de nuestra capacidad de entenderla completamente. Depende de la fidelidad de Dios para cumplir lo que prometió. El Espíritu Santo no promete que dejarás de tener preguntas sobre la eternidad. Promete una paz que sostiene incluso en medio de esas preguntas sin resolver. Hay algo que muchos pastores evitan mencionar por miedo a sonar demasiado incierto. La Escritura no ofrece un mapa detallado de cada aspecto de la vida después de la muerte. Ofrece promesas suficientes para sostener la esperanza, pero no satisface cada curiosidad humana sobre el más allá. Eso no es una debilidad de la fe, es una invitación a confiar en el carácter de Dios más que en información completa que nunca tuvimos. Vivimos en una cultura acostumbrada a exigir respuestas inmediatas para todo, y esa costumbre choca de frente con la naturaleza misma de la fe cristiana, que siempre pidió confianza antes que certeza absoluta. Abraham salió de su tierra sin saber exactamente hacia dónde iba, y esa misma disposición a caminar sin mapa completo es la que hoy se pide de cada persona que enfrenta preguntas sin respuesta sobre la eternidad de sus seres queridos. Lázaro murió, y Jesús lloró frente a su tumba, a pesar de saber que en minutos lo resucitaría. Ese llanto importa. Muestra que Dios no minimiza el dolor de la muerte solo porque conoce el desenlace final.
permite que llores a tus muertos con la misma honestidad con que Jesús lloró, sin sentir que tu tristeza es señal de poca fe. Muchas culturas hispanas enseñaron a contener el luto, a mostrar fortaleza inmediata después de un funeral, a volver rápidamente a la rutina como si el dolor tuviera fecha límite. Jesús mismo desmiente esa costumbre. Se detuvo, sintió, lloró abiertamente delante de una multitud, sin apuro por demostrar control emocional. El Espíritu Santo no exige que proceses la pérdida más rápido de lo que tu propio corazón necesita. ¿Cuántas familias hispanas cargan generaciones de silencio alrededor de la muerte, evitando hablar del tema hasta que ya es demasiado tarde para conversaciones importantes con los que se van? El Espíritu Santo también trabaja ahí, en esas conversaciones postergadas, empujando suavemente a decir lo que hace falta decir mientras todavía hay tiempo, a pedir perdón antes de que sea imposible hacerlo. La salvación, según lo que enseñó Jesús mismo, nunca dependió de pertenecer a la denominación correcta o de cumplir un listado exacto de rituales. Dependió de la fe puesta en Él, expresada de maneras distintas según cada corazón y cada historia. Eso no significa que todo camino lleve al mismo destino. Significa que Dios mira el corazón con una profundidad que ningún ser humano puede replicar completamente al juzgar a otro. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dejan algo establecido con total claridad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa verdad debería liberar a millones de personas que hoy viven agotadas tratando de ganarse algo que ya les fue entregado como regalo desde el principio. Hay quienes temen la muerte más por lo que dejarán sin resolver que por la muerte misma. Relaciones rotas, palabras nunca dichas, perdones nunca pedidos. El Espíritu Santo insiste en esos asuntos pendientes precisamente porque sabe que una vida en paz consigo misma enfrenta la eternidad de una manera completamente distinta a una vida cargada de cuentas sin saldar. Si hay algo pendiente en tu propia historia, una llamada que nunca hiciste, una disculpa que nunca ofreciste, una reconciliación que sigues posponiendo, tal vez esta sea la señal que estabas esperando para actuar. No porque la muerte esté necesariamente cerca, sino porque la paz que Dios ofrece incluye también sanar lo que todavía puedes sanar mientras hay tiempo disponible. El Espíritu Santo no trabaja únicamente preparando corazones para la eternidad, trabaja también preparando corazones para vivir mejor el tiempo presente, con menos cargas ocultas, con menos silencios pesados entre las personas que amas. Esa preparación empieza casi siempre con una decisión pequeña, casi invisible, la disposición a decir la verdad, a pedir perdón primero, a soltar el orgullo que durante años impidió una reconciliación posible. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo le queda a las personas que ama. Esa incertidumbre, en lugar de generar parálisis, puede convertirse en el impulso necesario para dejar de posponer lo importante. Cada conversación pendiente, cada perdón sin pedir, cada palabra de amor nunca dicha, tiene todavía una oportunidad mientras hay aliento de vida, y esa oportunidad es exactamente donde el Espíritu Santo insiste con mayor ternura. Gracias por acompañarme hasta aquí, por darte el tiempo de escuchar lo que pocas veces se dice con esta claridad sobre el Espíritu Santo. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios qué parte conectó más con tu propia historia. Y si sientes que tu tiempo con Dios se quedó vacío, que tu oración ya no fluye como antes, recuerda que preparamos 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, para acompañarte paso a paso en ese regreso. Adquiérela en el enlace del primer comentario fijado y empieza hoy mismo a sanar esa distancia. Quédate, porque el próximo video que aparece en tu pantalla puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar ahora mismo.